Trabajé en la construcción durante la mayor parte de mis 20 antes del accidente. Nunca tuve los conocimientos necesarios para ingresar a la escuela de ingeniería, como querían mis padres, pero de todas formas preferí trabajar con mis manos. Los trabajos iban y venían, los contratos terminaban, pero en definitiva siempre encontraba un sitio donde trabajar o un edificio que levantar. Cuando el grupo Bithlam Hawthorne me ofreció un puesto de capataz para el proyecto de construcción de su nueva sede, acepté sin dudarlo. ¿Estabilidad laboral en una empresa con un salario con el que siempre soñé y beneficios acordes? Pensé que sería una estupidez no aceptar. La cimentación apenas se había vertido en el sitio cuando ocurrió el derrumbe. Nadie sabía exactamente a quién culpar, ya fueran los topógrafos, los ingenieros o simplemente un accidente insólito, pero los que quedamos atrapados en los escombros solo pudimos señalar a la empresa matriz. 3 hombres muertos y 13 heridos representaban, al parecer, una amenaza legal tan seria que Bithlam Hawthorne optó por ofrecernos a cada uno un acuerdo generoso fuera de los tribunales. Pueden juzgar lo que quieran, mi silencio fue comprado, y un cheque con 6 ceros también te compraría el tuyo. Además, me ofrecieron un trabajo en el área de sistemas que podía desempeñar desde casa e incluso una tarifa reducida de alquiler en uno de sus conjuntos habitacionales, en una unidad adaptada para la silla de ruedas en la que estaría confinado de por vida. Hasta ese momento ni sabía que poseían propiedades residenciales, pero el complejo se veía lo suficientemente bien en el folleto que me enviaron. Después de todo, ya no podía vivir solo en mi actual departamento en el 4º piso. Me mudé cerca del inicio de febrero del año pasado. No voy a mentir, adaptarme a todo de golpe me afectó mucho más de lo que debería. De un día para otro pasé de trabajar al aire libre a quedarme confinado en una silla de ruedas, sin saber ni cómo manejarla, y a permanecer encerrado todo el día. Mi casco y mis botas fueron sustituidos por una laptop de trabajo y un archivador. La depresión que trajo mi nueva situación solo se intensificó cuando me instalé. Era vergonzoso lo poco práctico que resultaba lo que tenía con mi nuevo estilo de vida, así que no tardaron en llegar los encargados de la mudanza con todo lo que poseía. Me mudé en menos de un día después de salir del hospital. El departamento estaba en el 1er piso por razones obvias. El 2º y 3er piso tenían unidades con balcones tipo patio que sobresalían sobre mi minúsculo espacio cercado. Como resultado, las ya diminutas ventanas de mi sala apenas recibían luz durante el día. Al lado de la sala, contaba con una cocina y espacio de almacenamiento en estanterías bajas. Mi dormitorio era amplio, con un closet adaptado para silla de ruedas y un baño adjunto espacioso. Desearía poder decir que estaba agradecido, pero esas condiciones solo me recordaban que jamás volvería a vivir la misma vida. Por favor, no me malinterpretes. No soy de esos que considera que la discapacidad hace a alguien inferior. Mi tía usaba silla de ruedas cuando era chico, y tenía un hermano mayor con necesidades especiales. Ambos ganaron mi respeto mientras vivieron. Pero los dos fallecieron, ya que, de una forma u otra, dependían de algo que no se podía suplirles. En su vejez, mi tía se cayó de su silla en casa y no tuvo la fuerza en los brazos para volver a subir o alcanzar el teléfono. Los médicos dijeron que sus mascotas empezaron a comerla incluso antes de que muriera. Mi hermano terminó con su vida porque mis padres se negaron a conseguirle la ayuda que necesitaba. Aún hoy, no hablo con mi familia por eso. Y ahora, después de casi 30 años de independencia y capacidad, parecía como si todas mis perspectivas me hubieran sido arrebatadas y dependiera completamente de la empresa que lo provocó. En resumen, estaba muy amargado. En junio de ese año, hacía más calor que nunca en mi estado. Para entonces ya me había acomodado a una rutina monótona: despertar, hacer unos ejercicios para los brazos antes de ducharme, desayunar y luego intentar hacer algo de trabajo antes del almuerzo. Lo que hacía apenas calificaba como trabajo, pero parecía que la empresa prefería tenerme bajo un acuerdo de confidencialidad y en nómina en lugar de arriesgarse a una demanda. Al llegar el almuerzo, revisaba el refrigerador en busca de víveres y añadía lo que se me estaba acabando a mi pedido semanal a domicilio. Era mucho más fácil que alguien dejara las compras en mi puerta que encontrar la manera de llegar a un supermercado. Encontré una rutina en la que, sinceramente, nunca tenía que salir del departamento.
Evitaba el contacto humano, por lo que resultaba fácil quedarme adentro. Durante meses, las únicas voces que oía eran las de mis vecinos. Por lo que pude notar, vivía debajo de una pareja casada que no dejaba de pelear, y en la unidad contigua vivía una mujer mayor con al menos un par de gatos más de los permitidos en nuestro contrato de alquiler. Una mañana, a mediados de junio, al salir de la ducha y secarme el cabello, abrí los ojos y descubrí que se había cortado la luz en mi departamento. Era inevitable, todos en la cuadra debían tener los aires acondicionados a tope. Terminé de secarme y, por primera vez desde que me mudé, me dirigí a la puerta corrediza con cortina de la sala y salí a mi pequeño patio, donde sabía que encontraría el cuadro eléctrico. El aire exterior estaba caliente y denso, y mientras veía cómo mis dedos de los pies rozaban el césped que no podían sentir, noté que, sin el ruido de los aires acondicionados, reinaba un silencio profundo. Ni siquiera se oía el murmullo de insectos o pájaros, y por un instante dejé que el sol de la mañana acariciara mi rostro antes de elevarse detrás del patio, proyectando sombra. Por lo breve que duró, esa paz me resultó un alivio. El silencio se rompió con el sonido de una puerta corrediza desde arriba, el crujir de la madera y pasos, seguidos por las voces de disputas que se habían vuelto parte de mi rutina. Si no quieres arreglarlo, entonces lo haré. La voz de la esposa se hizo más fuerte mientras se movía en el piso superior. Nunca dije que no lo haría, dije, dame un maldito minuto para ponerme los zapatos. ¿Por qué siempre? Me desconecté mientras seguían discutiendo allá arriba. Incluso la alegría más breve se desvanecía, pensé, mientras abría mi cuadro eléctrico y accionaba los interruptores. Escuché mi aire acondicionado arrancar con un zumbido mecánico desde fuera de la cerca, enmascarando nuevamente el paisaje sonoro. Al menos, eso ahogó las discusiones de arriba. Mientras me esforzaba por descifrar cómo avanzar con la silla de ruedas sobre el reborde de la puerta corrediza, oí que la discusión cesó y que la puerta de la pareja se deslizó y se cerró de golpe sobre mí. Logré volver adentro y esperé no tener que salir de nuevo en el futuro cercano. Me da vergüenza admitir que esa fue la última vez que salí durante meses. Hace años dejé de tener contacto con el resto de mi familia, y los pocos amigos que tenía vivían en otro estado. Ya no encontraba motivo para salir, así que el calor del verano, junto con mi depresión, solo me empujaron a quedarme adentro. Despertar. Ducharme. Desayunar. Trabajar todo el día. Dormir. Incluso las discusiones de arriba y el ocasional maullido de la unidad contigua se volvieron monótonos. Hice todo lo posible por bloquearlos. Las mismas voces, las mismas peleas, los mismos gatos portándose mal, día tras día. De hecho, por más que trataba de ignorarlos, a veces no podía evitar escuchar. Una noche, impulsado por una especie de desesperación, o tal vez solo para entretenerme, empecé a responder. Al principio no fue mucho, solo un susurro en respuesta a las quejas de Clyde. Cuando la escuché decir con tono agudo, «Nunca me escuchas», susurré, «Te escucho». Cuando Jackson, o Jason, o como fuera que se llamara, suspiró y murmuró, «Demonios, no puedo con esto», tartamudeé en voz baja, «Yo tampoco». No sé por qué lo seguí haciendo. Quizás solo para oír mi propia voz. O tal vez, de forma patética, me hacía sentir que estaba conectando con alguien. Sabía que era estúpido e ilógico, pero hacía que todo se sintiera un poco menos vacío. Se convirtió en un juego para mí. Cada noche me sentaba en la tenue luz del departamento, bebiendo de más, y escuchaba. Dejé que sus palabras se volvieran nuestras, las peleas, los maullidos, la charla ligera. Cuando Clyde exclamó «Ya no me tomas en serio», susurré, «Claro que sí». Cuando la anciana llamó a Tom, regañándolo por derribar algo, sonreí y murmuré, «Gato malo». Era más que un juego, era todo lo que tenía. Entonces, aproximadamente una semana después de haber empezado, lo noté por primera vez. Clyde acababa de gritar, «Por una vez en tu vida, admite que quizá tenga razón». Respondí instintivamente, «¿Por qué debería, si tú estás equivocada?» Antes de que pudiera terminar, desde arriba la voz de su esposo le respondió, «¿Pero por qué debería, si tú estás equivocada?» Me detuve.
Durante unos minutos me quedé escuchando atentamente. Sabía que esas palabras me sonaban familiares, pero ¿acaso las había oído en el mismo argumento antes? Al principio lo descarté. Claro que me resultaban conocidas, llevaba meses escuchando sus peleas y probablemente repetían los mismos puntos una y otra vez, tanto que, a nivel subconsciente, ya intuía lo que era probable que dijera. Pero al día siguiente, volvió a suceder. ¿Es tan difícil hacer la renovación del registro de mi carro? Llevo casi una semana atrasada, espetó Clyde. Y supe con total certeza que ya lo había oído antes. No se trataba de algo parecido, sino de esas mismas palabras, en ese mismo tono, en ese mismo orden. Eso, en sí, podía explicarse, salvo que la primera vez que lo noté fue en agosto. Su registro no llevaba una semana vencido, sino casi 2 meses. Apagué el aire acondicionado y escuché con más atención. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Si no es gran cosa, ¿por qué no lo haces por mí? ¡Ay! Ella dijo esa parte también, pensé. Tragué saliva y noté que mi boca se secó, mientras mis palmas comenzaban a sudar frío al sentir que ya lo habían repetido muchas veces. Coincidencia. Eso era todo. Quizás sus peleas eran realmente tan predecibles. Me dije que lo ignorara, pero no pude. Esa noche me quedé despierto en la cama, mirando el techo y esforzando mis oídos para captar lo que se decía allá arriba. Traté de convencerme de que solo era paranoia, pero algo se sentía mal. Al día siguiente, tomé nota de lo poco que lograba oír con mi computadora. Antes prestaba poca atención a lo que se decía y cuándo, pero ese día fui meticuloso, apagué todos los ventiladores. Omití la ducha e hice todo lo posible por mantener mi casa lo más silenciosa posible para transcribir cada palabra. De la señora de al lado, a las 8:15 de la mañana escuché. Oh, Tommy Tom, cállate. Ya te alimenté. Desde arriba, a las 8:17 de la mañana, Clyde por teléfono. Sí, él se fue a trabajar. No, solo estaré yo aquí hasta que él regrese para el almuerzo. A las 12:32, nuevamente desde arriba. Jason, te dije que no golpearas la puerta al entrar, me asustas muchísimo. Durante todo el día, anoté todo lo que me costaba descifrar. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual. Con mis notas y algo de tiempo, me duché y me dirigí al centro del departamento para escuchar de nuevo. Me senté con ansias, mirando mi reloj y esperando señales de vida. Entonces, desde el departamento contiguo, a exactamente las 8:15 de la mañana, la mujer comenzó a hablar. Oh, Tommy Tom, cállate. Ya te alimenté. A las 8:17, sí, él se fue a trabajar. No, solo estaré yo aquí hasta que él regrese para el almuerzo. Y así sucesivamente. Durante toda la mañana, escuché en silencio asombrado cómo se recreaba, palabra por palabra y minuto a minuto, la transcripción de mi día. Cuando llegó la 12:32 y Clyde se quejó de que la puerta golpeaba, me nauseé al darme cuenta de que ni ese día, ni en ningún otro, había oído de verdad el portazo de su puerta. Como si se estuviera leyendo el mismo guión una y otra vez, tan apagado y tenue que apenas lo notaba. Necesitaba aire, así que hice algo que no llevaba meses haciendo, salí de mi departamento. Me costó avanzar con mi silla de ruedas hacia el patio del conjunto, entrecerrando los ojos por la luz del sol, sintiendo ese aire fresco, extraño pero a la vez revitalizante sobre mi piel. El edificio se distribuía en forma de U, ordenado y uniforme, con un edificio espejo justo al otro lado del estrecho estacionamiento. Los balcones del segundo y tercer piso estaban dispuestos como aburridas repisas de concreto sobre mi cabeza. Miré hacia la unidad de la pareja justo arriba de la mía. Las pequeñas ventanas tenían las persianas abiertas por completo, pero no pude distinguir ningún movimiento en su interior. Giré mi silla para observar el departamento contiguo, donde vivía la anciana. Tenía una persiana abierta, pero lo mismo, sin movimiento. Pronto me di cuenta de que cada unidad en mi edificio, y también en el edificio de enfrente, era igual. Persianas abiertas. Pero sin señales de vida. Me quedé allí casi una hora, observando.
Ni una sola sombra se movía detrás de las ventanas. No se abrían las puertas. Nadie entraba ni salía. El silencio me golpeó al darme cuenta de que no solo no veía a nadie, sino que no se movía nada en absoluto, ni pájaros, ni autos pasando, ni voces lejanas de otros inquilinos. Solo el viento y el tenue zumbido mecánico de los aires acondicionados. Vivir aislado hace cosas extrañas en la mente. Te hace prestar atención a detalles que las normas sociales normalmente te señalarían, pero también te lleva a ignorar verdades evidentes justo frente a ti. No fue hasta que me quedé allí, completamente confundido, que me di cuenta de que nunca había visto a mis vecinos. Ni una sola vez. Nunca salían de sus puertas, ni se les veía en el estacionamiento, ni en sus balcones, a pesar de escuchar sus voces casi cada noche. Ni siquiera había hablado con alguien en persona cuando me mudé, llené todos mis formularios en línea y me trajeron en un vehículo de la empresa cuando los encargados de la mudanza dijeron que habían traído todo. Un sentimiento repulsivo se apoderó de mi estómago. Llevaba viviendo allí 8 meses de escuchar a estas personas pelear, de oír a la mujer de atrás hablar con sus gatos, y ni una sola vez vi a otro ser humano en persona. La implicación empezó a calar en mí cuando, casi en reacción a mi descubrimiento, las persianas del departamento contiguo se cerraron de golpe. Solo unos segundos después, las de la unidad de arriba siguieron el mismo movimiento y, casi en cascada, todas las persianas abiertas del edificio se cerraron. Me moví más rápido de lo que jamás lo había hecho en mi silla. Salí raudo del pequeño patio y me dirigí hacia la calle del estacionamiento. Seguramente debía haber una oficina de arrendamiento cerca. Al llegar, miré a ambos lados y solo vi filas y filas de edificios idénticos, con las persianas cerrándose lentamente, un movimiento que se extendía como olas por lo que parecían millas de unidades. Nunca me di cuenta de la magnitud del conjunto. Mientras me apresuraba a encontrar algún edificio que destacara, noté que seguía sin ver a absolutamente nadie, autos vacíos, bicicletas apoyadas en cercas, variados muebles de patio e incluso juguetes infantiles en las aceras, como si pronto los recogieran. Todas las señales de vida estaban allí, pero sin que se viera a nadie. Después de unos 20 minutos buscando alguna señal de una oficina, volví a mi casa. Mis brazos estaban agotados por moverme más de lo que hacía tiempo, y sabía que no podía seguir buscando para siempre. Regresé a mi departamento poco después. Con las ventanas circundantes bloqueadas por persianas que impedían ver, mi hogar se sentía sombrío y solitario entre los demás. No ayudaba el hecho de que, de algún modo, yo era realmente el único allí. Entré de nuevo y cerré la puerta principal tras de mí. Ni un segundo después, al darme la vuelta para ir a mi cuarto, un timbre me sobresaltó y noté que lo habían tocado. Me giré de inmediato para abrir la puerta, pero afuera no se veía a nadie. Solo era mi entrega semanal de víveres, ordenadamente situada sobre el felpudo, esperando de forma increíble en el lugar donde hace apenas 5 segundos no estaba. Los días siguientes fueron un borrón. Si alguien se hubiera fijado en mi apartamento, me habría visto saltar de una ventana a otra, espiando entre las persianas como un adicto esperando un paquete. Durante aproximadamente una semana, todas las discusiones, los maullidos y las charlas triviales que solían invadir mis paredes quedaron totalmente en silencio. Lo que fuera que ocurría se percibió ante mi curiosidad y se detuvo, como si se estuviera preparando. Y se preparó, porque cuando una semana después volvieron a escucharse voces e interacciones humanas, ya eran distintas, nuevas discusiones, nuevas conversaciones e incluso un nuevo gato supuestamente añadido al grupo. El segundo día que regresaron las voces, noté que eran diferentes a las del día anterior. Las conversaciones eran nuevas también al día siguiente y al otro. Durante 7 días casi me permití creer que tal vez estaba imaginando cosas. Incluso empecé a escuchar de vez en cuando un auto afuera, avanzando lentamente. Quizás algo que de alguna forma no noté antes. Sin embargo, en el 8º día del regreso de los ruidos, mi corazón se hundió. Había frases repetidas, discusiones e interacciones que ya anoté apresuradamente una semana antes. El día siguiente siguió la misma pauta, habían aprendido, pero solo un poco. Sea cual fuera el bucle que se reproducía para mí, ahora era una semana entera de audio, no solo un día.
Incluso los autos que pasaban regresaban exactamente a las horas que noté la semana anterior, pero ahora que los buscaba, pude darme cuenta de que no tenían conductor. 2 semanas transcurrieron desde que salí de mi departamento, y se me ocurrió una idea: ¿qué pasaría si intentara interrumpir la rutina? Revisé mis notas de las 2 semanas previas y comencé a preparar un plan. Al día siguiente, la señora mayor regañaría a sus gatos por arremeter contra el nuevo gatito a las 9:13:03. Sin embargo, yo tocaría su puerta a las 9:13, con la esperanza de forzar que la farsa que estaban a punto de representar tuviera que ajustarse. A la mañana siguiente me preparé. Me afeité por primera vez en semanas y me aseguré de verme lo más presentable posible. No podía darles ningún motivo ni excusa para no abrirme la puerta. Esperé frente a la puerta durante unos 2 minutos, con la vista fija en mi reloj de pulsera y los oídos más alerta que nunca. Justo cuando mi pequeño Casio marcó las 9:13, toqué tan fuerte como pude sin sonar agresivo, y me aseguré de dejar de golpear en menos de 3 segundos, tiempo que le tomaría comenzar a hablar. Esperé con el aliento contenido, mucho más de lo que creo que debí. 3 segundos se sintieron como 1 minuto, y cuando finalmente pasó 1 minuto, en mi mente transcurrieron horas. Pero nadie respondió. Y cuando estaba lo suficientemente satisfecho con mi capacidad para interrumpir el ciclo, agarré mi silla para regresar a casa, y de la nada, algo me habló desde detrás de la puerta. ¿Quién es? 3 palabras. 3 palabras nuevas, pronunciadas sin duda en respuesta a mí. Pero lo que me hablaba no era una anciana, no sé si podría siquiera llamarlo humano. Esas palabras se sentían desarticuladas, como si estuvieran cosidas de otras frases y distorsionadas en un intento apresurado por sonar coherentes. Apenas tuve tiempo de juntar mis pensamientos antes de que la voz volviera a preguntar, con las mismas palabras pero con una cadencia y tono distintos, intentando imitar el habla humana normal. Sonaba más natural, pero seguía siendo inhumana. ¿Quién es? Yo soy tu vecino, el de al lado. ¿Quién es? Volvió a preguntar la voz y, para mi horror, la puerta se entreabrió. Me preparé para ver algo horrible esperándome adentro, alguna burla de ser humano dispuesta a lanzarse sobre mí desde la oscuridad. Pero lo único que me recibió desde detrás de la puerta fue la oscuridad, negra y oculta. La puerta se abrió por completo y, cuando entró lo poco de luz solar que pudo, no había absolutamente nadie adentro. Ningún movimiento, ni señal de vida, salvo una voz que se escuchaba en el umbral, ahora con forma perfecta. ¿Quién es? Asomé mi cabeza en el umbral y, al hacerlo, sentí que cruzaba un límite, helado y frío. Peor aún fue el sentimiento de soledad que se inyectó en mis venas. En todos mis meses de estar solo, nunca lo sentí tan intensamente como al cruzar esa puerta. Al entrar a la sala, solo una cosa en esa casa, que por lo demás era poco destacable, sobresalía. Una silla de ruedas, volcada, yacía en medio del suelo. No se veía nada a su alrededor, pero se oían sonidos de masticar lentamente y la ocasional rasgadura de carne, acompañados de un maullido hambriento. Salí de inmediato. Después de ese día, los horarios preestablecidos cambiaban con más frecuencia y de manera mucho más esporádica. A veces pasaban días sin oír nada, otras veces aparecían discusiones completamente nuevas en días que creía haber documentado, y de vez en cuando los autos que pasaban daban una vuelta que antes no daban. Sin embargo, cada acción resultaba vacía y cada voz estaba ligada a nadie real. Eso lo tenía muy claro. Empecé a revisar mis opciones. No veía a otro ser humano desde hacía casi 1 año, y dudaba que eso cambiara a menos que lograra salir de este complejo, pero ¿a dónde iría? No había nadie que viniera a recogerme. No encendí mi laptop de trabajo en semanas, y no conocía a nadie en la ciudad en la que estuviera. ¿Sabía siquiera dónde estaba? Yo recordaba vagamente la oferta después del accidente y a los tipos de la empresa que vinieron a buscarme del hospital y... Mi mente luchaba por recordar el orden real de los eventos que me llevaron a vivir allí. Cuanto más lo repasaba, menos sentido tenía. Por lo que pude juntar, estuve en el accidente y unos tipos elegantes me visitaron en el hospital cuando desperté.
Explicaron de forma vaga lo ocurrido y que la empresa quería evitar problemas legales, así que me entregaron el cheque, la nueva oferta de trabajo y el folleto del departamento. Recuerdo haber firmado mi contrato de arrendamiento en línea desde el hospital y luego recuerdo que me trajeron directamente desde allí. ¿Fue todo tan inmediato? Estuve tan aturdido que no percibí lo extraño de la situación. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe en mi puerta. No un timbre, sino un golpe. 3 golpes firmes, resonando por mi departamento. Un escalofrío recorrió mi espalda hasta donde aún sentía, y lentamente comencé a mover mi silla de ruedas hacia la puerta principal. Me detuve en la cocina para agarrar un cuchillo en el camino. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz teñida de pánico. No hubo respuesta por un momento. Luego, suave y meticulosamente desde el otro lado, escuché mi propia voz, rota y entrecortada, que me respondía. Yo soy tu vecino, el de al lado. Abrí la puerta de un tirón, blandiendo el gran cuchillo para carne en el aire. No pude ver a nadie frente a mí, pero sabía que algo estaba allí. Me senté, agitando el cuchillo de forma frenética frente a mí, y la voz volvió a decir. Soy tu vecino, el de al lado. Se notaba un brillo en el aire. Un destello de luz, una distorsión que delineaba una forma indudablemente humanoide, se arrastraba lentamente por el umbral de la puerta hacia mí. Esta era mi única oportunidad. Con todas las fuerzas que pude reunir, lancé el cuchillo hacia lo que estaba en mi entrada y, al pasar a través de la forma resplandeciente, supe que yo también podía hacerlo. Me impulsé hacia él y, al adentrarme en su forma, un frío que solo sentí una vez recorrió mis venas. La punzada helada intentó congelarme en el sitio y la soledad vacía que me rodeaba debería haberme dejado sin energía. Pero no lo permití, lo sentí, era real, se podía escapar. Avancé a través de la forma y, al mirar hacia atrás, vi que se giraba hacia mí, con su inexistente ser apresurándose para intentar devorarme una vez más. Sin embargo, fui más rápido y, al doblar la esquina del patio hacia la calle, me obligué a ignorar el ardor en mis brazos y seguí avanzando. Mientras rodaba tan rápido como pude, observé los edificios idénticos que me rodeaban. A través de cada persiana, de cada puerta agrietada, no había nada ni nadie observándome. Sentí ojos, hambrientos y envidiosos, clavándose en mí desde todos lados. Algo intentaba retenerme aquí, pero no les di esa satisfacción. Divisé, en mi visión periférica, destellos de algo resplandeciente saliendo de las puertas y emergiendo de autos estacionados. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo nuevamente al pasar, aparentemente, por un grupo de ellos, con brazos extendidos intentando agarrarme. Fuera lo que fueran, no creo que pudieran tocarme, pero lo sentía. Cada vez más de ellos salían de las puertas, corriendo hacia mí. El aire a mi alrededor comenzó a ondularse mientras se acumulaban en número. Me recordaba a olas de calor emanando de los techos de los autos bajo el sol de verano. Dedos fantasmales me arañaban mientras me abría paso entre miles de ellos. Voces crepitaban, un sinsentido distorsionado y ensamblado, rodeándome con sus gritos fragmentados. Después de lo que pareció una eternidad, a través de la multitud resplandeciente que no existía, vi lo que había esperado, el final. Llegué al borde del complejo. No era nada especial, al menos según lo que pude percibir, sin barrera ni muro que impidiera mi escape. Me impulsé con más fuerza y rapidez de la que mis brazos agotados deberían permitir, y cada garra helada que recorría mi sangre renovaba mi vigor. El momento en que crucé el umbral, los gritos se desvanecieron en silencio. El aire detrás de mí se sentía lleno. Sin dedos vacíos y helados, sin voces distorsionadas. Sin nada. Sin embargo, no me atreví a mirar atrás, al menos por ahora. Miré hacia adelante y nunca me sentí tan aliviado al ver un maldito supermercado en mi vida. Lloré lágrimas dulces de alegría al ver a un corredor que luchaba por avanzar. Gordo, sudoroso, pero humano. Rodé cruzando la senda peatonal y me detuve en la parada de autobús al otro lado. Finalmente dejé que mis brazos doloridos descansaran y se desplomaron a mis costados. Me senté un momento, con lágrimas recorriendo mis mejillas y un olor a sudor y cuerpo impregnando el ambiente.
Debí verme loco incluso para el vagabundo desaliñado que estaba en el banco, pero no me importó. Él jamás lo sabría, pero lo amaba simplemente por estar allí. Finalmente recuperé fuerzas y, con cansancio, giré mi silla de ruedas hacia el complejo que me atrapó durante un año de mi vida. Y no creo que jamás pueda explicar lo que vi. Ante mí se extendía un terreno sin pretensiones, de tierra, no más grande que un campo de fútbol. Equipos de construcción sin supervisión permanecían inactivos y un baño portátil yacía derribado y vandalizado en la esquina trasera. Rodeando el perímetro del terreno había una cerca de alambre. Un cartel de desarrollo inmobiliario se encontraba en el perímetro, con sus letras rojas nítidas y limpias, como si se hubieran colocado recién. Bajo la representación artística de un edificio moderno y elegante, se leía: próximamente, Complejo de Investigación Bit Lam Hawthorne.